Shabbat Shalom tengan todos y todas. Desde la Quejilá Bella con los Teques, le damos la más cordial bienvenida a la enseñanza de esta semana, a la parashá número 3, Lech Lecha, que significa ve para ti. Esta parashá, en nuestro Seder Bereshit, en el libro Génesis, viene desde el capítulo 12, verso 1, al capítulo 17, verso 27. Esta parashá llamada Lech Lecha, que significa en hebreo ve para ti, traducida a nuestro idioma como vete. En ella se nos refleja y se relata el llamado que Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, Elohim, hace a Abraham, hijo de Taré, a la edad de 75 años, para que abandone la tierra de su nacimiento, a sus familiares y la casa de su padre, y vaya a una tierra que él le mostrará. Y comienza diciendo: Vayomer Adonai el Abraham Lech Lecha me'achseja. Y dijo Adonai a Abraham: vete para ti, de tu tierra, de donde naciste, y de la casa de tus padres hacia la tierra que ya te indicaré. La Torá es reconocida como el libro que ha marcado el destino del pueblo de Israel. Prácticamente casi toda la literatura creada y escrita por judíos, siglos tras siglos, no es más que el estudio y la interpretación de la misma Torá. Podemos observar que en los capítulos anteriores, estos 11 que hemos ya pasado, no hay ninguna referencia al pueblo de Israel, excepto la del nacimiento de Abraham. Hay un famoso comentarista llamado Abarbanel que dice que en la Torá existen 3 comienzos. La verdad es que podemos distinguir 3 etapas. Primero, la etapa Adán, el comienzo de la humanidad. La etapa Noach, llamado hombre justo, que sería el comienzo del ser humano enfrentando las serias dificultades que se le presentan como persona moral y ética, sadik o justo. Y la tercera, Abraham, como el hombre que llega a la fe en Dios y al amor para con él, que transmitirá a sus hijos Isaac y Jacob, patriarcas de Israel. En varias oportunidades he dicho que la historia de Israel nace con una promesa. Esa promesa formulada por Hashem a Abraham, cuando le dice: a tu descendencia daré esta tierra. A partir de este momento, la tierra de Israel, para el pueblo de Israel, en nombre del Dios de Israel, serán las columnas que sustentarán toda la historia del pueblo, desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Por otra parte, esta promesa será la que determinará el carácter del pueblo de Israel. Si vamos a los hechos, si vamos a la historia de los patriarcas, observaremos una educación de paciencia. Cada cosa se desarrolló lentamente y enfrentando obstáculos. Por ejemplo, Abraham alcanza los 100 años antes de ser progenitor de su hijo Isaac, sin cuyo nacimiento toda la promesa no tendrá razón de ser. También está el ejemplo de Isaac. Por su parte, esperará pacientemente 20 años antes de que su esposa Rivka dé a luz a su hijo Jacob. Y Jacob, por su parte, deberá trabajar arduamente durante 2 periodos de 7 años cada uno antes de desposar a Rachel, madre de Yosef, su hijo preferido. Y sin tomar en cuenta
lo que habría de enfrentar Isaac con respecto al sacrificio. Por supuesto no consumado, pero no deja de ser preocupante en el momento del hecho. Y también el huir de su hermano que buscaba su vida misma. No obstante y a pesar de estas vicisitudes, Abraham, Isaac y Jacob no tienen dudas acerca de las promesas divinas. Comenzando por Abraham, a pesar de todos los obstáculos y todas las vicisitudes derivadas de una promesa, hasta llegar a un destino en la historia de la humanidad. El Eterno le dice a Abraham: vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La Torá nos presenta el primer mandato que aparece escrito a Abraham, que todavía no es Abraham. La Torá no nos dice nada en cuanto al proceso que lleva a Abraham a descubrir la fe en Hashem, la fe en el Señor. Tenemos muy claro que en el pasuk, en el versículo que acabamos de leer, el Eterno se le revela a Abraham dándole el primer mandato a cumplir. Pero debemos de tener muy claro también que fue una decisión que tomó Abraham en seguir la orden del Eterno. ¿Qué trato yo aquí de transmitirles? Simplemente que esto nos enseña que nosotros tomamos y formamos en una gran parte del querer obedecer o desobedecer, de salvar o no nuestra vida. El Eterno siempre quiere que por medio del arrepentimiento, de la teshuvá y la escogencia de una vida recta y honesta, obtengamos salvación. El Eterno te revela, el Eterno te dice: mira, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Hashem te recomienda: escoge pues la vida, la bendición, para que viva tú y tu descendencia. No esperes que Hashem haga todo por ti, porque si en ti no está el deseo, ¿cómo crees tú que Él va a obligarte? Podrían preguntarme: pero Moré, ¿usted como que no se acuerda lo que le pasó a Shaul, a Pablo, que lo tuvo que tumbar del caballo y ponerlo por 3 días ciego? ¿Usted no cree que eso no sea una forma de forzar a una persona a tomar una decisión aunque no quiera? Yo te respondo: pues no. El Eterno actúa de acuerdo a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar. Él actúa según nuestro carácter, a esa forma de pensar que tenemos. Porque si así no fuera, ¿para qué se molestó Hashem en dejarnos el versículo que dice: escoge pues la vida, la bendición, para que viva tú y tu descendencia? Hashem no hizo títeres. Hashem te ama tanto que lo que Él quiere es que salves tu vida. Él te da los medios, te da su palabra, su misbot, su hukim, sus mishpatim. Incluso ha ofrecido en sacrificio de muerte a su hijo Yeshua HaMashiach. Quizás fuerce un poco la situación a veces, pero tú tienes que tomar la decisión, el sí o el no. Tú tomas la decisión de cambiar tu vida, la salvación de tu alma por medio de Yeshua HaMashiach, pero es tu decisión. Abraham decidió creerle al Eterno, a nuestro Padre bendito sea,
Abraham tuvo que dejar amigos, tuvo que dejar sus vecinos, tuvo que dejar su parentela tras de él cuando dejó Ur, y aún a otros cuando dejó Harán. En cada caso se cortó esa triple relación que existe en el ser humano y que le fue ordenado a Abraham. Primero, que renunciara a la certeza del pasado. Todos tenemos pasado. Segundo, que afrontara a la incertidumbre del futuro. Tenemos miedo a lo que nos espera en el futuro. Tercero, que buscara y siguiera la voluntad del Eterno. Y es allí donde está nuestro problema. Era una gran demanda y por tales motivos le esperaban severas pruebas. Pero debemos de saber que también el llamado que el Eterno le estaba haciendo a Abraham no era cualquier llamado. Era un llamado para ocupar un cargo de alto nivel, un cargo de suma responsabilidad, el comienzo de un pueblo. Y Abraham tenía que probarse a sí mismo y probar su fe en el Eterno. Cada uno de nosotros debemos de probarnos y probar nuestra fe. Porque en su palabra dice, mas el justo por su fe vivirá. Y tú le dirás, Hashem, aumenta mi fe. Y él te va a responder, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Hashem. El Eterno le dijo a Abraham, yo soy el Señor que te saqué de Ur Kasdín, de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra en propiedad. Aquel día firmó Hashem una alianza con Abraham, diciéndole, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Entonces aquí vemos que antes de que Moisés oyera en el monte Sinaí las conocidas palabras de Adonai, yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la situación de esclavitud, el patriarca Abraham ya había escuchado estas otras palabras, donde Hashem le dice, yo soy el Señor que te saqué de Ur Kasdín, Ur de los Caldeos. Por consiguiente, debemos dirigir nuestros pensamientos a ese lugar tan importante en la historia del pueblo del Eterno, para buscar en él los inicios de la alianza de Hashem con el hombre. Nuestro pensamiento se vuelve hacia Abraham, hacia el lugar donde escuchó la llamada de Hashem y respondió a ella con la obediencia de la fe. Como está escrito en el libro de los Hebreos, en su capítulo 11, verso 8, por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham, a quien el apóstol llama nuestro Padre en la fe. Así que Abraham creyó en Hashem, se fió de él, que lo llamaba, y creyó en la promesa. Hashem le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás tú una bendición. Por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es la historia de Abraham con el que comenzó la historia de la salvación, ya que en el diluvio se salvaron solamente la familia de Noach. Dice el Midrash que la Torá nombra a las 10 generaciones con el propósito de enseñarnos que todos tenían libre albedrío y hubiesen podido ser grandes personas. En nuestra parábola, el rey no pudo encontrar su brillante inmediatamente, sino buscó durante mucho tiempo.
Del mismo modo, Hashem esperó mucho para que apareciera un gran hombre, pero Abraham fue el único que se elevó por sobre el resto de la humanidad. Si Abraham era la meta esperada de todas las generaciones que le precedieron, ¿por qué no fue elegido para ser el primer hombre de la historia en lugar de Adán? Hashem dice: Abraham debió haber sido creado antes que Adán. Pero si Abraham me fallaba, ninguna otra persona sería lo suficientemente grande como para corregir su error. Creé a Adán primero para que en el caso de que pecara, viniera luego Abraham y corrigiera su falta. Al pecar Adán y Java, hicieron que la Shejiná se alejara del primer cielo, pero Abraham hizo retornar la Shejiná a la tierra. Adán trajo la muerte a la humanidad, pero Abraham le dio vida al mundo, al ser hospitalario y al poner a la gente bajo las alas de la Shejiná. Ya con Abraham podemos percibir otro significado de la llamada y de la promesa. La tierra a donde se encamina el hombre guiado por la voz de Hashem no pertenece exclusivamente a la geografía de este mundo. Abraham, el creyente que acoge la invitación del Eterno, es el que se pone en camino hacia una tierra prometida que no es de aquí abajo. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de los Hebreos dice: por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, respecto del cual se le había dicho: por Isaac tendrás descendencia. En la fe de Abraham fue puesto a prueba por el Eterno, en quien había depositado su confianza, por el Eloa, del que había recibido la promesa: por Isaac tendrás descendencia. Pero Hashem le ordena ofrecer en sacrificio a Eloa precisamente a ese Isaac, su único hijo, a quien estaba vinculada toda su esperanza, de acuerdo con la promesa divina. ¿Cómo podrá cumplirse la promesa que Hashem le hizo de una descendencia numerosa si Isaac, su único hijo, debe ser ofrecido en sacrificio? Por la fe. Abraham sale victorioso de esta prueba, una prueba dramática que comprometía directamente su fe. Como está escrito en la carta a los Hebreos, pensaba que Hashem era poderoso aún para resucitarlo de entre los muertos. Se lo conseguimos en Hebreos capítulo 11, verso 19. Incluso en el instante humanamente trágico en que estaba a punto de infligir el golpe mortal a su hijo, Abraham no dejó de creer. Más aún, su fe en la promesa alcanzó el más alto nivel. Abraham pensaba: Elohim es poderoso aún para resucitarlo de entre los muertos. Eso pensaba este padre probado, humanamente hablando, por encima de toda medida. Y su fe, su abandono total en Hashem, no lo defraudó. Está escrito: por eso lo recobró. Hebreos 11, 19. Recobró a Isaac, puesto que creyó en el Eterno plenamente y de forma incondicional. Según el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su propio hijo, es el mismo sobre el que otro padre, el Padre Eterno, aceptaría la ofrenda de su hijo unigénito, Yeshua HaMashiach. Así que
El sacrificio de Abraham se presenta como un anuncio profético del sacrificio del Mashiach. Porque tanto amó Hashem al mundo, escribe Yohanan, que ofreció a su único hijo. En cierto sentido, el patriarca Abraham, nuestro padre en la fe, sin saberlo introduce a todos los creyentes en el plan eterno de Hashem, en el que se realiza la redención del mundo. Un día, Yeshua afirmó: de cierto os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Eso está en Juan 8, en su verso 58. Y estas palabras despertaron el asombro de los oyentes, que objetaron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Los que reaccionaban así razonaban de modo puramente humano, y por eso no aceptaron lo que Yeshua les decía. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió, y los profetas que murieron? ¿Por quién te tienes a ti mismo? Yeshua les dice: vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Podríamos decir que la decisión tomada por Abraham en poner toda su fe en el Eterno se presenta completamente orientada hacia los días que habla Yeshua. Y aquí no se puede aplicar los cálculos humanos. Es preciso aplicar el metro de Hashem, las medidas de Hashem. Solo entonces podemos comprender el significado exacto de la obediencia de Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza. Esperó que fuera a convertirse en padre de numerosas naciones. Y hoy seguramente se alegra con nosotros porque la promesa de Elohim se cumple a lo largo de los siglos, de generación en generación. El hecho de haber creído, esperando contra toda esperanza, como está escrito en Romanos 4:22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solo en consideración a él, sino también a todos nosotros, sus descendientes en la fe. Nosotros creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Yeshua, nuestro Señor, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esto no lo sabía Abraham. Sin embargo, por la obediencia de la fe, se dirigía hacia el cumplimiento de todas las promesas divinas, impulsado por la esperanza de que se realizaran todas. Y ¿existe promesa más grande que la que se cumplió en Mashiach? Realmente en la fe de Abraham, Adonai Sebaot, el Todopoderoso, selló una alianza eterna con el género humano, y Yeshua HaMashiach es el cumplimiento definitivo de esa alianza. El Hijo unigénito del Padre se hizo hombre para introducirnos, mediante su humillación en el madero y la gloria de su resurrección, en la tierra de salvación que Hashem, rico en misericordia, prometió a la humanidad desde el principio. Amado hermano, hoy el Eterno te dice: Lech Lecha, vete y encuéntrate contigo mismo. Lech Lecha, vete y encuéntrate con lo que quiero que tú seas. En Bereshit, en su capítulo 17, en su versos 5 y 6, dice: tu nombre ya no será Abraham, Padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, Padre de muchos, porque yo te he hecho Padre de muchas naciones. Yo te causaré ser muy fructífero. Yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti. El nombre le fue cambiado a Abraham. Su nuevo nombre es Abraham. ¿Qué pasó aquí? El Eterno le agregó la letra Hei, la H.
Esta letra hebrea es parte del nombre del Eterno. En otras palabras, lo que el Eterno le quiso decir a Abraham cuando le cambió el nombre fue: deja que yo me meta en tu vida. Ahora, ¿quieres ser fructífero espiritualmente y en todas las áreas de tu vida? ¿Quieres ser padre espiritual de muchos? ¿Quieres sacar de la mentira a todos los que viven a tu alrededor? Deja que el Eterno se meta en tu vida a través de la cultura hebrea que Él te dejó, si es que te haces parte de su pueblo, para que seas distinto. La idea del Eterno no es amargarnos la vida con todo esto. La recompensa está a la vista. Dice su palabra: yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Quieres ver nuestra Kehilá llena de personas arrepentidas y aceptando a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador? ¿Quieres ser de bendición para tu familia, para tu barrio, para tu comunidad, para tu ciudad, para tu patria? Entonces deja de hacer lo que el mundo hace. Entonces deja de creer lo mismo que ellos creen. Si en algún área de tu vida notas que haces igual a los que te rodean, revisa esa área a la luz de la Torá. Lo más seguro te darás cuenta que estabas equivocado. Dice Jeremías en su capítulo 15, verso 19, esta es la respuesta de Adonai. Si tú regresas, si yo te traigo de regreso, te pararás delante de mí. Si tú separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Entonces serán ellos los que se conviertan a Elohim de Israel, y no tú, que te conviertas al Dios del mundo, al Dios de ellos. Amado hermano, toma la decisión de cambiar, dejando de hacer lo que todo el mundo hace. El Señor te dice hoy: comienza a vivir conforme a mi voluntad. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Shabbat shalom.